Antes de comenzar no olvides suscribirte, darle like y comentar. Puedes seguirme en mis redes sociales para apoyarme y proponerme nuevas historias. Enlaces en la descripción. Videos todos los lunes, miércoles, viernes y domingos. Percy Jackson y los héroes del Olimpo. La sangre del Olimpo. De Rick Riordan. Capítulo 51. Jason. Vaya una despedida cariñosa. La última vez que Jason vio a su padre, Zeus medía 30 metros de altura y sostenía el Argo 2 por la proa. Agarraos. Tronó el dios. A continuación levantó el barco y lo lanzó con la mano por encima de la cabeza, como si fuera un balón de voleibol. Si Jason no hubiera estado sujeto al mástil con uno de los arneses de seguridad de Leo, se habría desintegrado. Aún así, su estómago trató de permanecer en Grecia y se quedó sin aire en los pulmones. El cielo se tiñó de negro. El barco traqueteó y crujió. La cubierta se agrietó como hielo fino bajo las piernas de Jason, y el Argo 2 salió como un rayo de las nubes con un estallido sónico. Jason. Gritó Leo. Date prisa. Jason tenía los dedos como si fueran de plástico derretido, pero consiguió soltarse las correas. Leo estaba sujeto a la consola de mando, tratando desesperadamente de enderezar el barco. Mientras caían en picado. Las velas estaban en llamas. Festo chirriaba en señal de alarma. Una catapulta se desprendió y se elevó por los aires. La fuerza centrífuga lanzó los escudos de las barandillas como discos voladores de metal. En la cubierta se abrieron grietas más anchas cuando Jason se dirigía tambaleándose a la bodega, utilizando los vientos para mantenerse sujeto. Si no podía llegar hasta los demás. Entonces la escotilla se abrió de golpe. Frank y Hazel la cruzaron dando traspiés, tirando del cable guía que habían atado al mástil. Piper, Annabeth y Percy le siguieron, todos con aspecto desorientado. ¿Vamos? Gritó Leo. ¿Vamos, vamos, vamos? Por una vez, el tono de Leo era totalmente serio. Habían discutido detenidamente el plan de evacuación, pero el guantazo a través del mundo había embotado la mente de Jason. A juzgar por las expresiones de los demás, no se encontraban en mucho mejor estado. Buford, la mesa, lo salvó. Cruzó la cubierta haciendo ruido mientras Switch holográfico gritaba. Venga. Daos prisa. Basta ya. Entonces la superficie de la mesa se abrió y se convirtió en unas palas de helicóptero, y Buford se fue zumbando. Frank cambió de forma. En lugar de un semidios atontado, pasó a ser un dragón gris atontado. Hazel se montó en su pescuezo. Frank agarró a Percy y a Annabeth con sus garras delanteras, desplegó las alas y alzó el vuelo. Jason sujetó a Piper por la cintura, listo para volar, pero cometió el craso error de mirar abajo. La vista era un caleidoscopio giratorio de cielo, tierra, cielo, tierra. El suelo se acercaba de forma espantosa. No lo conseguirás, Leo, gritó Jason. Ven con nosotros. No. Largo de aquí. Leo, dijo Piper. Por favor, ahórrate tu embrujada, Pipes. Ya os lo he dicho, tengo un plan. Y ahora fuera. Jason echó un último vistazo al barco mientras se hacía astillas. El Argo 2 había sido su hogar durante mucho tiempo. Y lo estaban abandonando para siempre dejando atrás a Leo. Jason no lo soportaba, pero veía la determinación que había en los ojos de Leo. Como en la visita de su padre, Zeus, no hubo tiempo para una despedida en condiciones. Jason controló los vientos, y él y Piper salieron disparados al cielo. En tierra la situación no era mucho menos caótica. Mientras caían en picado, Jason vio un enorme ejército de monstruos desplegado a través de las colinas, Cynocepali, hombres de 2 cabezas, centauros salvajes, ogros y otras criaturas cuyo nombre ni siquiera conocía, rodeando 2 diminutas islas de semidioses. En la cumbre de la colina mestiza, congregado a los pies de la Atenea Partenos, se hallaba el ejército principal del campamento mestizo junto con la primera y la quinta cohorte, reunidos alrededor del águila dorada de la legión. Las otras 3 cohortes romanas estaban en formación defensiva a varios metros de distancia y parecían las más afectadas por el ataque. Águilas gigantes daban vueltas alrededor de Jason, chillando en tono urgente, como si esperasen órdenes. Frank, el dragón gris, volaba con sus pasajeros. Hazel, gritó Jason. Esas 3 cohortes están en apuros.
si no se juntan con el resto de semidioses. Ya voy, dijo Hazel. Vamos, Frank. El dragón Frank viró a la izquierda con Annabeth en una garra gritando, a por ellos, y Percy en la otra chillando, odio volar. Piper y Jason viraron a la derecha hacia la cima de la colina mestiza. A Jason se le levantó el ánimo cuando vio a Nico y Anielo en las primeras líneas con los griegos, abriéndose paso a pasos entre una multitud de hombres de dos cabezas. A escasa distancia, Reina se hallaba montada a horcajadas en un nuevo Pegaso, con la espada desenvainada. Gritaba órdenes a la legión, y los romanos la obedecían sin rechistar, como si nunca se hubiera marchado. Jason no veía a Octavio por ninguna parte. Bien. Tampoco veía ninguna colosal diosa de la tierra asolando el mundo. Tal vez Gaia había despertado, había echado un vistazo al mundo moderno y había decidido volver a dormirse. Ojalá tuvieran esa suerte, pero Jason lo dudaba. Él y Piper aterrizaron sobre la colina, con las espadas desenvainadas, y los griegos y los romanos prorrumpieron en ovaciones. Ya era hora, gritó Reina. Me alegro de que hayáis podido venir. Jason se dio cuenta sobresaltado de que se estaba dirigiendo a Piper, no a él. Piper sonrió. Hemos tenido que matar a unos gigantes. Estupendo. Reina le devolvió la sonrisa. Trinca unos bárbaros. Gracias. Las dos chicas se lanzaron a la batalla una al lado de la otra. Nico saludó con la cabeza a Jason como si se hubieran visto hacía 5 minutos y acto seguido siguió convirtiendo a hombres de dos cabezas en cadáveres decapitados. Llegas en buen momento. ¿Dónde está el barco? Jason señaló con el dedo. El Argo 2 surcaba el cielo envuelto en una bola de fuego, desprendiendo trozos ardientes de mástil, casco y armamento. Jason no veía cómo Leo, a pesar de ser resistente al fuego, podría sobrevivir en ese infierno, pero no podía perder la esperanza. Dioses, dijo Nico. ¿Están todos bien? Leo, a Jason se le quebró la voz. Ha dicho que tiene un plan. El cometa desapareció detrás de las colinas del oeste. Jason esperó aterrorizado el sonido de una explosión, pero no oyó nada por encima del rugido de la batalla. Nico lo miró a los ojos. No le pasará nada. Claro. Pero por si acaso. Por Leo. Por Leo, convino Jason. Y entraron en combate. La ira de Jason le dio renovadas fuerzas. Los griegos y los romanos hicieron retroceder poco a los enemigos. Los centauros salvajes se caían. Los hombres con cabeza de lobo aullaban al ser reducidos a cenizas. Siguieron apareciendo más monstruos, carpoi, espíritus de los cereales que salían de la hierba en forma de remolinos, grifos que caían del cielo, humanoides de barro llenos de bultos que hacían pensar a Jason en unos malvados muñecos de plastilina. Son fantasmas con coraza de tierra, advirtió Nico. No dejes que te ataquen. Estaba claro que Gaia se había reservado algunas sorpresas. En un momento determinado, Will Solace, el monitor de la cabaña de Apolo, se acercó corriendo a Nico y le dijo algo al oído. Por encima de los gritos y el ruido metálico de las espadas, Jason no pudo oír las palabras. Tengo que irme, Jason, dijo Nico. Jason no lo entendió, pero asintió, y Will y Nico se internaron a toda prisa en el combate. Un momento más tarde, una brigada de campistas de Hermes se reunió en torno a Jason sin motivo aparente. Connor Stoll sonrió. ¿Qué tal, Grace? Bien, dijo Jason. ¿Y tú? Connor esquivó la porra de un ogro y dio una estocada a un espíritu de los cereales, que estalló en una nube de trigo. No me puedo quejar. Bonito día para luchar. Eyacularé flamas. Gritó Reina, y una oleada de flechas en llamas describieron un arco por encima del muro defensivo de la legión y destruyeron a un pelotón de ogros. Las filas romanas avanzaron, empalando centauros y pisoteando ogros heridos bajo sus botas con puntera de bronce. En algún lugar cuesta abajo, Jason oyó a Frank San gritar en latín, «¿Repellere quites?» Una enorme manada de centauros se dispersó presa del pánico cuando las otras 3 cohortes de la legión se abrieron camino en perfecta formación, con las lanzas relucientes de sangre de monstruo. Frank marchaba delante de los legionarios. En el flanco izquierdo, a lomos de Arión, Hazel sonreía con orgullo. «Ave, pretor San», gritó Reina. «Ave, pretora Ramírez Arellano», dio Frank. «Vamos allá. Legión, cerrad filas».
romanos prorrumpieron en vítores cuando las 5 cortes se fundieron en una inmensa máquina de matar. Frank apuntó hacia adelante con su espada, y del estandarte del águila dorada salieron unos rayos como zarcillos que arrasaron al enemigo y achicharraron a varios cientos de monstruos. Legión, Cuneum fórmate, gritó Reina. Avanzad. Otra ovación sonó a la derecha de Jason cuando Percy y Annabeth se reunieron con las fuerzas del campamento mestizo. Griegos, chilló Percy. ¿Vamos a, dar caña? Los campistas gritaron como locos y atacaron. Jason sonrió. Adoraba a los griegos. No tenían ninguna organización en absoluto, pero se la inventaban entusiasmados. Jason estaba satisfecho con la batalla, exceptuando 2 importantes interrogantes: ¿dónde estaba Leo? ¿Y dónde estaba Gaia? Lamentablemente, obtuvo la segunda respuesta primero. La tierra se onduló bajo sus pies como si el campamento mestizo se hubiera convertido en un gigantesco colchón de agua. Los semidioses se cayeron. Los ogros resbalaron. Los centauros embistieron de bruces contra la hierba. Despierta, tronó una voz a su alrededor. A 100 metros de distancia, en la cumbre de la siguiente colina, la hierba y la tierra se elevaron arremolinándose como la punta de un enorme taladro. La columna de tierra se hizo más densa hasta transformarse en la figura de una mujer de 6 metros de altura. Su vestido estaba tejido con briznas de hierba, su piel era blanca como el cuarzo, y su cabello, castaño y enredado como raíces de árbol. Pequeños insensatos, Gaia, la madre tierra, abrió sus ojos de color verde puro. La insignificante magia de vuestra estatua no puede contenerme. Cuando lo dijo, Jason comprendió por qué Gaia no había aparecido hasta ese momento. La Atenea Partenos había estado protegiendo a los semidioses, reteniendo la ira de la tierra, pero incluso el poder de Atenea era limitado contra una diosa primordial. Un miedo palpable como un frente frío invadió al ejército de semidioses. Manteneos firmes, gritó Piper, hablando alto y claro con su capacidad de persuasión. Griegos y romanos, juntos podemos luchar contra ella. Gaia se rió. Extendió los brazos, y la tierra se curvó hacia ella, los árboles se inclinaron, el lecho de roca crujió, y el suelo se onduló en forma de olas. Jason se elevó con el viento, pero a su alrededor tanto monstruos como semidioses empezaron a hundirse en el suelo. Uno de los onagros de Octavio se volcó y desapareció por la ladera de la montaña. La tierra entera es mi cuerpo, tronó Gaia. ¿Cómo vais a luchar contra la diosa de ZUM? Gaia fue barrida de la ladera en medio de un destello de bronce, enredada en las garras de un dragón metálico de 50 toneladas. Festo, renacido, se elevó en el cielo con unas alas relucientes, expulsando triunfalmente fuego por las fauces. A medida que ascendía, el jinete montado en su lomo se volvió más pequeño y difícil de distinguir, pero la sonrisa de Leo era inconfundible. Pipes. Jason. Gritó. ¿Venís? La batalla está aquí arriba.